Buenas tardes. Dando continuidad al tema de violación de los derechos humanos a través del tiempo, haremos una recopilación de los datos aportados a la Amnistía Internacional en Venezuela en el año 2016. En el caso de la impunidad, según informes del Ministerio Público presentado al Parlamento en enero en el 2015, se recibieron más de 11.000 denuncias de crímenes de derechos internacionales y violaciones de derechos humanos, pero durante el año solo se habían iniciado 77 juicios. Hablamos también del uso excesivo de la fuerza. Se denunció repetidamente el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, policía, Guardia Nacional, militares, entre otros, especialmente en la represión de la protesta por falta de alimentos y medicamentos. En junio, Jenny Ortiz Gómez murió por varios disparos en la cabeza durante una operación policial de mantenimiento del orden público. El presunto responsable fue acusado de homicidio intencional y uso indebido de arma de fuego. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, durante el año se registraron aproximadamente 590 manifestaciones al mes. La mayoría estaba relacionada con demandas de derechos económicos, sociales y culturales. Siguiendo el orden de idea, hablamos de los defensores y defensoras de los derechos humanos. También se presentó que los mismos continuaron siendo blanco de ataque e intimidación por parte de los medios de comunicación estatales y de altos cargos gubernamentales. Se habló también de las condiciones de reclusión, las cárceles según teniendo graves problemas de hacinamiento y las condiciones de vida de la población reclusa, incluido el acceso a alimento y salud, empeoraban. A pesar del anuncio sobre nuevos centros de detención, la presencia de armas en posesión de los reclusos seguía siendo un problema para las autoridades que no controlaban. Según la OVP, durante el primer semestre del año la población reclusa superaba un 190% de la capacidad máxima de los centros penitenciarios. Varios de las ONG locales también denunciaron la situación crítica en los centros de detención preventiva. Se habló de la detención y reclusión arbitraria de dirigentes políticos, periodistas, activistas, abogados, aquellos que tienen o manifiestan su imposición en contra del gobierno actual. Presos y presas de conciencia. Se siguió encarcelando a personas que se oponían políticamente al gobierno. En julio del 2015, una corte de apelaciones desestimó un recurso contra la pena de cárcel impuesta al preso de conciencia Leopoldo López, sin considerar la ausencia de pruebas fehacientes que respaldaran los cargos en su contra. Las declaraciones públicas realizadas por las autoridades ante su condena, que socavaron gravemente el derecho del acusado a un juicio justo. Leopoldo López había sido condenado a 13 años y 9 meses de prisión. Según el Foro Penal Venezolano, más de un centenar de personas se hallaban detenidas por razones políticas. En noviembre fue encarcelado Rosmir Mantilla, preso de conciencia y activista que defendía los derechos de las lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros. Llevaba encarcelado desde el 2014, al concluir el año seguían sin estar claras las circunstancias y condiciones de su liberación. Además de esto, la policía y fuerzas de seguridad seguían sin disponerse de datos oficiales recientes sobre el número de homicidios. El Observatorio Venezolano de Violencia informó de que el país tenía la segunda tasa de homicidios más alta de América. En enero, el Ministerio Público informó que se habían iniciado las investigaciones sobre la muerte de 245 personas ocurrida en presuntos enfrentamientos armados con agentes durante la Operación de Liberación y Protección del Pueblo, OLP, concebida por el gobierno y llevada a cabo en julio del 2015 por la Fuerza de Seguridad para abordar los altos índices de delincuencia. Las elevadas cifras de bajos civiles apuntaban a que las fuerzas de seguridad podían haber recurrido al uso excesivo de dicha fuerza o haber cometido ejecuciones extrajudiciales. El 15 de octubre, 12 jóvenes fueron detenidos arbitrariamente en la región de Barlovento, Estado Miranda. Durante una operación de seguridad de la OLP, el 28 de noviembre se encontraron sus cadáveres en 2 fosas comunes clandestinas. Según el Ministerio Público, 18 miembros de la Fuerza Armada fueron detenidos por su presunta participación en la masacre.
Se habló de la libertad de expresión. Las autoridades continuaron señalando a medios de comunicación y periodistas que mantenían una postura crítica respecto al gobierno. En marzo, David Febré, director del periódico regional Correo del Caroní, fue condenado a 4 años de prisión y al pago de una multa por publicar reportajes sobre la corrupción. La sentencia todavía no se había aplicado al terminar el año. En junio, 17 periodistas y profesionales de los medios de comunicación que cubrían las protestas en Caracas por la escasez de alimentos sufrieron agresiones y el robo de sus equipos. El caso fue denunciado ante el Ministerio Público sin resultado alguno en referencia a dicho caso. Siguiendo el orden de ideas, continuamos con algunos de los relatos de los documentos por la Amnistía Internacional en Venezuela. La violencia contra mujeres y niñas. La aplicación de la legislación del 2007 penalizaba la violencia de género, continuaba siendo lenta debido a la falta de recursos. Al concluir el año, las víctimas de este tipo de violencia que se necesitaban protección todavía no disponían de ese refugio. La estadística del Ministerio Público indicaba que en el 2015 se había recibido 121.168 denuncias de violencia por motivo de género y se iniciaron actuaciones penales en 19.816 casos y se dictaron medidas de protección civil como órdenes de alejamiento en menos de la mitad de los casos. Según Organización de Defensa de los Derechos de la Mujer, el 96% de los casos que llegaban a los tribunales no acababan en condena alguna. Hablamos de los derechos de las lesbianas, de los gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales. Otro documento reflejado como la violación de los derechos humanos, según la Amnistía Internacional. En mayo la Asamblea Nacional aprobó declarar el 17 de mayo Día contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. En agosto, el Ministerio del Interior y de Justicia y el Ministerio Público acordaron que las personas transgénero podrían expresar libremente su identidad de género en la fotografía de su documento de identificación. Con todo, no hubo avance en la legislación para garantizar la igualdad de derechos, como ofrecer la posibilidad de que una persona cambiara el nombre, el género y otros datos en los documentos oficiales a fin de que se ajustara a la identidad de género o tipificar como delito los crímenes de odio basados en la orientación sexual y la identidad de expresión de género del individuo. Otro de los casos documentados fueron los derechos sexuales y reproductivos. El acceso a métodos anticonceptivos, incluidos los de emergencia, era cada vez más limitado. Debido a la escasez de medicamentos, el aborto continuaba penalizado en todos los casos, salvo cuando la vida de la mujer o la niña estuviera en peligro. Según el informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas, el índice de mortalidad materna en el país era de 95 por cada 100.000 nacimientos vivos, una cifra significativamente superior a la media regional, de 68 muertes por cada 200.000 nacimientos vivos. El uso de métodos anticonceptivos era del 70% para los métodos tradicionales y el 64% para los modernos. La media regional era del 73% y el 67% respectivamente. Además del mismo, otro de los casos documentados fueron los derechos de los pueblos indígenas. No se cumplían las disposiciones legales para garantizar y regular la consulta de los pueblos indígenas sobre cuestiones que afectaran a sus medios de vida. Hubo denuncia de criminalización de defensores y defensoras de los derechos indígenas y de los derechos ambientales de los mismos. Suscitaba preocupación el impacto que podrían tener sobre las tierras indígenas y sobre el medio ambiente los grandes proyectos mineros en la región meridional de Venezuela conocida como el Arco Minero. La aprobación para la puesta en marcha de proyectos se concedía sin consultar con las comunidades indígenas de la zona, ni obtener su consentimiento libre, previo e informado en dicha comunidad. Otro de los datos recopilados como entre los documentos de graves violaciones en Venezuela de los derechos humanos de Amnistía fue el derecho a la salud, la falta de alimentos y medicamentos. La crisis económica y social en el país
siguió empeorando. Ante la falta de estadísticas oficiales, agencias privadas e independientes como el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores, CENA, informaron desde que en noviembre del 2015 hasta octubre del 2016 había una inflación del 552% en los productos alimentarios, lo que dificultaba enormemente a la población la compra de alimentos de la cesta básica. Según el Observatorio Venezolano de la Salud, el 12.1% de la población comía únicamente 2 veces al día o menos. La Fundación Bengoa para la Alimentación y Nutrición estimaba que el 25% de los niños y niñas padecían malnutrición. La encuesta sobre condiciones de vida llevada a cabo por 3 importantes universidades reveló que el 73% de los hogares del país sufrían pobreza en ingresos en el 2015, mientras que los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística situaban esa cifra en el 33.1%. Como pueden observar en la siguiente lámina, es una recopilación importante de los fallecidos durante las protestas en Venezuela en abril y junio del 2017, motivado a las manifestaciones persistentes en contra de la ideología y en contra de las políticas de Estado actual del país. Se pueden observar 48 personas muertas por armas de fuego, 2 por impacto de bomba lacrimógena, 5 por metras o esferas de metal, 8 por cables de alta tensión, 2 por perdigón, 1 por asfixia por gas lacrimógeno, 1 por golpe de objeto contundente, 2 por choque contra barricadas, 2 arrollados y 1 por quemadura. La violencia entre seres humanos en todas sus formas conocidas representa la imposibilidad de la convivencia armónica que todos y todas aspiramos. La violencia constituye una forma de rechazo al conjunto de valores más importantes como lo son la paz, la solidaridad, la justicia, el bien común, la libertad, todos ellos valores que contribuyen al desarrollo pleno de la dignidad humana. Para finalizar, se presentan unas diapositivas que informan sobre las referencias a las cuales